Hola, soy Pitulu y vengo a compartirles un video que me encontré en YouTube que se denomina 15 razones de por qué debemos ser católicos, en el que un tal Alejandro Bermúdez nos comparte 15 razones que escribió San Roberto Bellarmino para unirnos a la Iglesia Católica. Entonces lo que voy a hacer va a ser dejar que él hable, y si escucho algún error en la lógica o alguna contradicción o algo así, entonces lo detengo. Así que empecemos. La primera que marca San Roberto es el nombre de la Iglesia católica, que significa universal y mundial, que no está confinada a una nación o gente en particular. En Estados Unidos los bautistas se llaman bautistas del sur y les cuesta mucho encontrar templos en la zona norte de los Estados Unidos. Ok, entonces tu primera razón para que todos seamos católicos es que la Iglesia se llama católica, que significa universal. O sea, que los católicos inventaron un nombre para su religión y esperas que todos nos convirtamos al catolicismo a causa de ese nombre. Entonces, si yo me invento una marca de botas que se llame las mejores botas del mundo, tú te las comprarías. En segundo lugar, la segunda marca es la antigüedad, que es posible trazar nuestros ancestros directamente a Jesucristo. Después de la supuesta muerte de Jesús, sus seguidores predicaron la palabra de Cristo por regiones distintas. No obstante, durante 3 siglos los diferentes grupos que se denominaban cristianos diferían en sus prácticas, textos sagrados y creencias. La Iglesia Católica, ya como la conocemos, no existió sino hasta el siglo IV, cuando tuvo lugar el Concilio de Nicea, 300 años después de la supuesta muerte de Jesús. En tercer lugar está vinculado a esto lo que San Roberto llama la constante duración, que es justamente en haber durado sustancialmente sin cambios por muchos siglos. Muchos de los evangélicos que se han convertido porque han leído sobre cómo eran las liturgias, por ejemplo, la misa, en los primeros padres de la Iglesia, y descubren que los elementos esenciales de esa misa se reproducen tal cual hoy en día. Déjame detenerte un momento. El hecho de que lleves a cabo una mala idea por mucho tiempo no lo convierte en una buena idea. Y también, hace tiempo que yo no voy a la iglesia, pero la última vez que fui, la misa ya no se celebraba en latín. No. Luego, en el cuarto lugar, habla extensiva en el número de sus fieles. Ok, detente ahí. Oh, y por si no se han dado cuenta, sí, pretendo interrumpirlo entre cada una de sus razones. En este caso, él está utilizando lo que se conoce como una falacia populum, que es un montón de gente cree que A es cierto, luego A es cierto. Es como si yo te dijera, los miembros de la Iglesia Católica, todos los miembros de la Iglesia Católica piensan que la Tierra es el centro del sistema solar, luego la Tierra es el centro del sistema solar. En quinto lugar está la sucesión episcopal. Efectivamente, nuestros obispos han sido ordenados por obispos, que han sido ordenados por obispos, que han sido ordenados por obispos, que se remontan a obispos que nosotros conocemos, que se conectan con San Policarpo, por ejemplo, que a su vez fue ordenado por San Juan, que fue creado apóstol por el mismo Jesucristo. Si revisas la literatura, te das cuenta que efectivamente San Policarpo fue ordenado por San Juan, pero había más de un San Juan. No hay un acuerdo sobre cuál de los dos fue quien ordenó a San Policarpo, pero la mayoría de las fuentes se inclinan porque quien ordenó a San Policarpo fue San Juan Evangelista, no San Juan Apóstol. San Juan Evangelista jamás conoció a Jesús, así que la sucesión episcopal se rompe allí, al principio de la cadena. En sexto lugar está el acuerdo doctrinal, es decir, la coincidencia que existe entre lo que hoy enseña la Iglesia y lo que enseñaba antes en el origen. Así que las enseñanzas de la Iglesia no han cambiado, ¿eh? Entonces, ¿siguen enseñando que la Tierra es el centro del sistema solar, como en tiempos de Galileo? ¿O siguen enseñando que el cometa Halley es un enviado de Satán, como en tiempos de Calixto III? ¿O siguen enseñando que la selección natural está errada porque contradice la historia de la creación como se describe en la Biblia? ¿O siguen enseñando que los condones no protegen contra las enfermedades venéreas, como en tiempos del Papa Juan Pablo II? Bueno, quizá el último fue un mal ejemplo, pero creo que se entiende mi punto. En séptimo lugar está la unión de los miembros de la Iglesia entre ellos mismos con la cabeza visible, el pontífice romano. En 2006, Margaret Fuller publicó un libro titulado Use Love, a Framework for Christian Sexual Ethics. En el libro,
Crowley habla abiertamente en favor del respeto a la diversidad sexual, acerca de la cual escribe: las personas que se sienten atraídas hacia personas del mismo sexo, así como sus actividades, pueden y deben ser respetadas. La también monja escribe acerca de diversos temas como la masturbación y el divorcio, y cuando lo hace es siempre en contra de las posturas oficiales del Vaticano, pero siempre como una católica devota. Si buscamos, es fácil encontrar católicos que difieren de las posturas oficiales de la Iglesia, y aún se hacen llamar católicos. En octavo lugar está la santidad, que refleja la santidad de Dios. Nuestros santos son innumerables y son evidentes en la expresión de su propia santidad. Entre los siglos IV y V, Cirilo de Alejandría desencadenó la violencia entre paganos, cristianos y judíos, quienes habían permanecido en un estado de relativa paz y tolerancia por décadas. Fue el autor intelectual de ataques violentos en contra de sinagogas, templos paganos, y de agredir aún a otros cristianos con ideas distintas a las suyas. Algunos historiadores lo vinculan directamente con la muerte por lapidación de la filósofa Hipatia. Pero, aun si consideramos que los reportes acerca de su relación con la muerte de Hipatia son falsos o exagerados, nadie niega que Cirilo fue responsable de la muerte de judíos, paganos y cristianos nestorianos. A pesar de lo anterior, el nombre de Cirilo figura en el santoral de la Iglesia aún hasta nuestros días. En noveno lugar está la eficacia de doctrina en su poder de santificar a los creyentes e inspirarlos a grandes logros morales. Bonifacio VII asesinó a Benedicto VI y a Juan XI. Benedicto IX cometió homicidios y adulterios en plena luz del día, hizo robar a peregrinos en las catacumbas de los mártires y abdicó el trono para casarse con su prima. Inocencio III excomulgó al monarca Juan sin tierra para obligarlo a que le rindiera tributo, promovió la cruzada contra la herejía cátara, promovió la Santa Inquisición y fue responsable de la muerte de al menos 100.000 herejes. Juan XXII fue acusado por 37 testigos de fornicación, adulterio, incesto, sodomía, hurto y homicidio, y tenía un harem de al menos 200 muchachas. Alejandro VI practicó incesto con sus dos hermanas y con su hija. En décimo lugar está la santidad de vida de los escritores y defensores representantes de la Iglesia. Ok, si yo menciono un montón de tiranos que han hecho cosas malas en nombre de la Iglesia Católica, como por ejemplo Torquemada, quien fue responsable de la muerte de decenas de miles de personas durante la Inquisición, me van a decir que estoy solamente mostrando la mitad de la historia. Pero si tú mencionas a alguien católico que hizo muchas cosas buenas por otros, yo te voy a acusar de lo mismo. Tú también estás mostrando solo la otra mitad. En undécimo lugar está la gloria de los milagros, que como él dice, trabajados en el seno de la Iglesia y bajo los auspicios de la Iglesia. De ningún evangélico, protestante, ortodoxo se conocen la cantidad enorme, la profundidad y la dramaticidad de los milagros producidos en la Iglesia. Los representantes de todas las religiones dicen que en su religión se realizan milagros. Levitar, revivir a los muertos, curar enfermedades, ver el futuro, materializar objetos, etcétera, etcétera. Ninguna religión ha demostrado más milagros que otra. El número 12, él habla del don de profecía encontrado entre los santos. Efectivamente, algunos santos tenían el don de profecía real, no el que algunos hermanos reclaman, que dicen algo y creen que esa ya es una profecía. Profecías cumplidas, de Santa Catalina de Siena hasta Pío de Pietrelcina. Todo el mundo puede hacer profecías. Yo mismo he realizado varias acerca de deportes. La cosa es si el porcentaje de aciertos es suficientemente alto como para poder predicar que posees poderes sobrenaturales. Lo de Santa Catalina y San Pío de Pietrelcina, hasta donde sabemos, pudieron ser unos cuantos aciertos entre miles de errores, el resultado de la opinión de alguien informado en su área de experticia, o una simple coincidencia. Y gracias a esa fea costumbre que tiene la Iglesia Católica de hacer canonizaciones póstumas, nunca lo vamos a saber con certeza. Ya saben por aquello de que es difícil poner a prueba a alguien que ya está muerto. El número 13 es la oposición que la Iglesia levanta entre aquellos que la atacan en los mismos terrenos en los cuales Cristo fuera atacado por sus enemigos. Ok, hace 9 razones debíamos ser católicos porque hay un montón de gente que está de acuerdo con la Iglesia Católica. Y ahora debemos ser católicos porque hay un montón de gente que está en desacuerdo con la Iglesia Católica. La validez de una idea no tiene que ver con el número de personas que la acepten,
La realidad no es una democracia, es una dictadura y no le importan nuestras opiniones. El número 14 que menciona San Roberto Belarmino, y yo paso simplemente de puntitas sobre este tema, el triste fin de aquellos que luchan contra la Iglesia, pues realmente cuando uno se pone a revisar el fin de Voltaire y de otros enemigos recientes de la Iglesia, es penoso y no vale la pena regocijarse en ello, pero es un testimonio, ¿no? ¿Y qué me dices del no tan triste final de algunos que han hecho carrera de mofarse de la fe católica? Como George Carlin, Marilyn Manson, Eduardo del Río, Ben Gillette, Matt Stone, Trey Parker. No me digas, no me digas. Todos ellos sí tendrán un triste final, pero después de muertos, cuando nadie pueda verificarlo. ¿Y qué me dices del triste final de aquellos que murieron defendiendo la fe católica? ¿Son un argumento en contra del catolicismo? Ok, esas fueron 14 razones para ser católicos y hasta ahorita no ha dicho ninguna buena. Le queda una, así que esta va a ser la buena. Después de que diga esto, todos vamos a ser católicos. Y dice así. Finalmente, en el número 15, la paz temporal y felicidad terrenal de aquellos que viven de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia y que defienden a la Iglesia. Efectivamente, esa paz interior que viven los católicos completamente comprometidos se nota en el hecho de que un católico verdaderamente comprometido nunca descubre la necesidad de pasar a otra iglesia. Ok, y la última gran razón que se nos ofrece para convertirnos al catolicismo es la falacia lógica del falso escocés. Me explico. Imagínate que alguien te dice, todos los escoceses son unos borrachos. Y tú le respondes, no, yo tengo un primo que es escocés y no es borracho. A lo que él te responde, entonces tu primo no es un verdadero escocés. Vas moviendo la definición de modo que tu aserción original no puede estar equivocada. Por tanto, si yo te doy el ejemplo de alguien que abandonó el catolicismo, tú me vas a decir que esa persona no era un católico verdaderamente comprometido. Así pues, tu 15ª razón es una falacia lógica y no sirve de nada. Allí las tienen. Esas fueron las 15 razones de San Roberto de Belarmino para convertirnos al catolicismo. Y ya que 15 de esas 15 razones fueron exageraciones, errores históricos, falacias lógicas o simple y llanamente mentiras, al menos por hoy yo no me convierto al catolicismo. Se despide de ustedes, Cuitulu.